En esta serie les presentaré la importancia que tiene el sistema inmune en las enfermedades de origen inmune como el vitiligo y la psoriasis. En 1960 el señor Frank Macfarlane Burnet fue galardonado con el Premio Nobel por su contribución al campo de la inmunología. Desarrolló la teoría de selección clonal. Revolucionó nuestra comprensión del sistema inmunitario. Hasta el día de hoy, esta teoría de Burnet sigue siendo la base de cómo pensamos sobre cómo el cuerpo responde ante las infecciones. La selección clonal es el mecanismo central por el cual tu cuerpo combate la infección. La siguiente visualización presenta la selección clonal durante una infección bacteriana, faringitis estreptocócica. Este paciente tiene una infección bacteriana por estreptococo que causa una irritación de la garganta. Las pequeñas bacterias afectan el tejido de la garganta. Las bacterias están recubiertas de vellosidades llamadas proteínas M. Esta proteína es la que tu cuerpo reconoce como un ser extranjero o ajeno y por tanto el cuerpo lanza un ataque inmune en contra de esas bacterias. Tu red de vasos linfáticos es muy importante y es parte esencial del sistema inmune para detectar cualquier infección que surja en tu cuerpo. Las proteínas M, estructuras celulares cubiertas de esos vellos proteicos que drenan el sistema linfático alrededor del cuello, los ganglios. Y en este paciente el ganglio linfático regional está repleto de células B o linfocitos tipo B. Estos son guardianes de tu sistema inmune, siendo un sistema de escaneo del cuerpo para detectar a esos extranjeros. El material que llega al nódulo del ganglio linfático es conocida la proteína cubierta de vellos o M en la bacteria. Tu cuerpo contiene miles de millones de células o linfocitos tipo B. Cada una de estas células es única y es sensible a solo un tipo de infección extranjera. En una visión aumentada por 10 millones de veces, se observa cómo las vellosidades de la proteína M de la bacteria, al ponerse en contacto con los receptores ubicados en la superficie molecular de esas células B, este contacto activa una respuesta que se replica. Una señal de activación viaja en la célula célula B activada, migran y comienzan a replicarse en unos pocos días. Como aparecen miles de copias de la célula seleccionada, entonces se llama la teoría de la selección clonal de Burnet, donde una célula seleccionada se convierte en miles de millones de células tipo B o linfocitos B. Son clones idénticos y han sido creados a partir de la célula original seleccionada. Por tanto, la célula es clonada creando un ejército de las células B que producen en masa el anticuerpo de la proteína M. Y al ser liberados en el fluido circundante, los anticuerpos circulantes de la sangre viajan a los tejidos uniéndose a las proteínas vellosas M de las bacterias estreptocócicas. Esto la señala a ella como el blanco para el ataque y la pronta destrucción de esas bacterias por el sistema inmune. Otras células del sistema inmune, llamadas macrófagos, ingieren al anticuerpo que cubren las bacterias y destruyen finalmente la infección de tu cuerpo.